Hola, me presento, soy Mónica Herrera Sepúlveda, psicóloga de profesión, con experiencia en constelaciones familiares y con trabajo en familia. Hace ya algún tiempo, del año 2018, estoy trabajando directamente con la genealogía. En primer lugar, trabajé con mi propia familia, con mi propio linaje, y luego he apoyado a distintas familias en hacer su propia genealogía a través de distintos mecanismos, de un mapa familiar, de un árbol genealógico o de un cuadro. Pero eso, aquí lo importante es la creación del árbol genealógico. Es ahí donde me quiero detener. Y mi objetivo es hoy día compartir con ustedes lo valioso que puede ser esta experiencia. ¿Ya? Al finalizar, quisiera que algunas personas que ya han transitado este camino comenten su propia experiencia. ¿Ya? Ahora voy a compartir pantalla para compartir con ustedes lo que quiero compartir. El título que le puse a mi exposición, a esta clase, es Acercamiento a la genealogía como proceso terapéutico. ¿Ya? Son muchos los ámbitos que uno trabaja cuando hace genealogía. La motivación puede ser diversa. Dentro de esa motivación podríamos tener una simple curiosidad, por ejemplo, encontrarse, dejar un legado a los que vienen, a sus hijos, a los sobrinos, dejar este legado, y también puede ser una motivación. O también puede ser honrar a los antepasados, a los muertos, a los que ya se han ido. Y a veces están ahí los padres, los abuelos, que han tenido un vínculo muy cercano, y entonces en honor a ellos también hacen la genealogía. Pues bien, yo ahora quiero compartir con ustedes este acercamiento a la genealogía desde este enfoque terapéutico. Y aquí pongo, el título es La riqueza de elaborar tu mapa familiar, 5 aspectos que se abordan al explorar nuestra genealogía. Como les decía, son varios los aspectos que se trabajan simultáneamente cuando hacemos nuestra genealogía. Aquí les comentaré 5 de esos aspectos que considero surgen a partir de su elaboración y que pueden hacer de este proceso un ejercicio terapéutico en sí mismo. Siempre que tenga uno una actitud de encontrar de tener esta búsqueda. Porque claro, si la motivación es la curiosidad, a lo mejor no te va a llegar no va a redundar en un proceso transformador, sino que va a ser la curiosidad. Pero si uno tiene una intención un poco más allá, puede ser transformado. ¿Qué aspectos son? 1, investigación familiar. 2, recopilación de fotografías y documentos. 3, comprensión de patrones familiares. 4, promoción del sentido de pertenencia. Y 5, organización de la información recogida. Vamos a hacer un recorrido por estos 5 aspectos para que ustedes se armen una idea. El primero de ellos es la investigación familiar. Y entonces el proceso de construir el árbol genealógico implica necesariamente investigar y recopilar información con familiares que nos anteceden. El interesado siempre tendrá un rol activo en su búsqueda. Esto hace abrir conversaciones y recuerdos de tus cercanos que te cuentan anécdotas y percepciones que tú desconoces hasta ese momento o que podrías desconocerlos, enriqueciendo tu historia y la comprensión de la misma. Como te dan otro enfoque o como profundizan aspectos que antes no habían profundizado, tú te vas haciendo otra idea de lo que ya tenías. Y vas comprendiendo de otra forma la misma historia que a lo mejor te han contado muchas veces. Eh, Ahora, las conversaciones con los adultos mayores, con las personas mayores, siempre abren un mundo. Y la tendencia es que ellos son muy receptivos por supuesto, si están lúcidos, porque es un requisito, ¿verdad? La tendencia es que ellos puedan, se abren con el corazón y se conectan con su infancia, con las cosas más recónditas y pequeñas que hubo en el pasado.
En alguna oportunidad, en esta compañía que yo he hecho, una persona mayor me decía, sí, yo me acuerdo de estábamos deduciendo la fecha de muerte de la abuela. Y esa persona mayor me decía, sí, cuando ella se murió, yo tenía 14 años y me recuerdo muy bien porque en ese cumpleaños ella me regaló un chaleco tejido por ella y bueno, y elaboró todo un recuerdo a partir de solamente de esa pregunta. Entonces, claro que se abren temas al indagar o sea, entrevistar, conversar con las personas mayores. Y por otro lado, además, en este camino requieres confirmar nombres o fechas que por lo general te llevan a tomar contacto con algún familiar que podría no estar cercano a ti. Y aquí me refiero con eso, que es el primo de la tía, el hijo de la tía, o sea, como no tan cercano como el padre, los abuelos, sino que alguien un poco más allá. Y ahí a veces uno se topa con que se ponen en contacto, por favor, visita el cementerio que te queda cerca a ti porque estamos lejos de la ciudad, y entonces le pide al primo que vaya y busque la foto de la lápida donde está enterrado para tener la información precisa de la muerte de ese ancestro. Muy bien, voy a pasar al segundo aspecto. Otro aspecto que se va trabajando naturalmente es la recopilación de fotografías o documentos. Y en este proceso surgen de la conversación con familiares, por una parte, fotografías antiguas guardadas que no han estado a la mano y que salen a la luz a propósito de los recuerdos de la persona entrevistada. Y aquí, bueno, la fotografía es lo más común que tienen las familias. Bueno, muchas familias tampoco tienen, pero si yo tuviese que hacer un ranking, yo pondría la fotografía como en primer lugar. Y después vienen otros documentos que se van anexando, como por ejemplo lo que voy a mencionar ahora. Eh, y por otra parte, surgen documentos que pueden ser libretas de familias, certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, de defunción, registros parroquiales, obituarios o publicaciones de reseñas en el diario. Y otro nivel, como les digo, es los documentos, y aquí yo tengo el de defunción en el diario, que antiguamente había muchas familias que recurrían a este método para poder informar a sus familiares y a los amigos de la muerte, no solo de la muerte de la persona, sino que también para invitarlos al funeral. Y entonces la gente se informaba a través de este medio para llegar al lugar y el exacto de dónde sería el funeral. Y hoy en día eso está muy cambiado. Obviamente es las redes sociales las que permiten esta información, el WhatsApp por excelencia, pero antiguamente era así. Y aquí yo les voy a leer este, esta defunción publicada en el diario. Dice: con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestra muy querida madre, abuelita y bisabuelita señora Ana Huitle, viuda de Sepúlveda, QEPD. Invitamos a nuestras relaciones a una misa que por el descanso de su alma será oficiada a las 11 de la mañana de hoy en la iglesia de San Francisco y posteriormente a sus funerales que se efectuarán en el cementerio de La Serena. Servicio que agradecerán siempre, y bueno, y menciona a todas las familias que están involucradas. Era una persona, evidentemente era una persona mayor, de hecho dice que es bisabuelita, y esto es de un periódico de La Serena de 29 de junio de 1974. Ahora les paso a contar también que el registro civil chileno, para encontrar estos documentos también, o sea, otro tipo de documentos, no solo de defunción, certificados y otros, el registro civil chileno funciona desde 1885. A partir de ahí, todos los chilenos tienen alguna información en el registro civil. Obviamente que al inicio menos la información. Hoy en día funciona súper bien y hay de todos los documentos de matrimonio, de muerte, de nacimiento, de algún vehículo que tengas. O sea, hay más información. Sin embargo, al inicio no era tan así, pero sí podemos encontrar inscripciones de nacimiento de 1900, de 1885 hacia adelante.
No siempre están, pero podemos encontrar. Otro ejemplo de los documentos que yo en esta práctica que he ido desarrollando me he encontrado son el carnet de identidad, que esta es la cédula del año más o menos del año 80, eh, eh, y los familiares las tienen guardadas, algunos familiares las tienen guardadas y empiezan a aparecer. Y entonces, obviamente, esto es útil para confirmar información, para tener el nombre completo de la persona, y es un recuerdo nostálgico para las personas que van contando. Y a mano, al otro lado de la cédula de identidad, tenemos un duplicado de la libreta de familia de una familia que se formó en 1931, como dice ahí el documento. Y este es un matrimonio que se casó el 25 de enero de 1931, cuyos contrayentes, uno nació el varón, Eduardo, nació el 30 de julio de 1898, y la dama, la mujer, Ana, nació el 5 de noviembre de 1904. Entonces aquí tenemos información de las fechas de nacimiento y además del matrimonio. Y de que confirmar que efectivamente Eduardo y Ana estuvieron unidos legalmente. Continúo. Otro aspecto que uno trabaja de manera natural en la construcción del árbol genealógico, tenemos la comprensión de patrones familiares. ¿Y a qué me refiero con esto? Es en este hermoso camino también podemos ir identificando distintos patrones que aparecen dentro de la conformación del árbol. Patrones de nombres, fechas, causas de muerte, oficios o profesiones, patrones de comportamiento. Y aquí, cuando uno va armando el esquema, el, el- el mapa familiar, uno puede ir distinguiendo fácilmente estos patrones, a pesar de que a lo mejor algunos uno los puede deducir o conocer naturalmente en la familia. Ya cuando uno arma este esquema, uno lo puede confirmar más claramente. Y aquí podemos encontrar dobles de nombres, que es lo más común. eh, Antiguamente era muy fácil que pusieran el nombre del padre al hijo o del abuelo al padre y el hijo. Pero también podemos encontrar dobles de fechas de nacimiento, dobles de fechas de muerte, y desde la ancestrología plantea que los dobles que aparecen en el árbol, aquella persona que es doble tiene alguna afinidad con el primero, alguna afinidad importante de la cual tiene algún programa en común, así como un código en común. Em, la ancestrología plantea que estamos en resonancia con ese ancestro. Entonces, claro, uno desde afuera no lo puede observar, pero la persona que lo está viviendo, que lo está o sea, directamente desde dentro de la familia, puede distinguir, mira, a lo mejor por eso yo y qué decisiones tomó esa persona. Entonces, ahí es un profundo encuentro con esa persona anterior. Y también tenemos los dobles, por ejemplo, aquí que yo menciono, los dobles de profesión, y aquí les quiero contar que estábamos investigando con una persona su árbol genealógico, quien encontró un documento histórico de esa bisabuela, el cual, eh, a diferencia de muchos otros documentos que nombraban a las esposas o a las mujeres, en general las mujeres tenían como profesión labores del sexo o labores domésticas. En principio eran labores del sexo en realidad, y después posteriormente con los años se ha ido modificando, se fue modificando y se ponen labores domésticas. Y ahora ya tienen profesiones, pero en ese entonces labores del sexo era como lo más común. La cosa es que esta persona que encuentra este documento histórico, que me da la impresión de que era un testamento, pone profesión, y la profesión de esa persona era cocinero, igual ligada al tema un poco doméstico, pero ahí decía cocinero. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Y que por qué me detengo ahí? Porque en ese entonces no era común tener profesión. Por lo tanto, esa persona, si tenía escrito cocinera,
era ya de una, como se diferenciaba de las otras mujeres. Y continuando con nuestra formación del árbol, claro, llegamos a la bisnieta, y la bisnieta, que era pariente, una sobrina de la persona que estaba haciendo el árbol, eh, le pregunta a su prima, oh, ¿y a qué se dedica la Antonia? ¿Qué está estudiando? Y la prima le cuenta, sí, pues mi hija está estudiando para ser chef. Y entonces, claro, esta niña, Antonia, la bisnieta, está estudiando para ser chef hoy día en el 2024, teniendo una bisabuela que se dedicó a la cocinería o ser cocinera hace 100 años atrás. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿las personas somos tan libres de elegir lo que estamos haciendo? ¿O es una reacción o es un camino que ya está instalado en una familia y que finalmente redunda en la elección de profesiones o quehaceres o oficios? eh, pero me refiero al quehacer en general. Entonces, bonito, pues bonito para experimentar y constatar ese tipo de información y conocerlo. No sé si Antonia se enteró de que su bisabuela era cocinera. Sería bonito saberlo. Sigo. Mm. Otro aspecto que creo que se trabaja también con la construcción del árbol es la promoción del sentido de pertenencia. Y aquí tenemos, al elaborar tu árbol genealógico, se va fomentando un sentido de pertenencia y conexión con la propia familia, ya que se reconoce la importancia y la relevancia de cada miembro en la historia familiar, incluso de aquellos que, queriéndolo o no, se fueron alejando o bien nunca se incorporaron. Sin embargo, pertenecen y son parte de ti. Y aquí me refiero que la vida nuestra pasa por todas estas personas que nos anteceden. Y cuando digo todas estas personas, también pasa por el padre ausente, también pasa por el padre que no reconoció a su hijo. Eh, y entonces, un ejemplo clásico es ese, el padre que no reconoció al hijo, porque me lo he encontrado varias veces, no es una, muchas. Que hoy día también eso cambia, porque gracias aquí en Chile, porque después de que se elabora que se promulga la ley de la diferencia, hay dos leyes básicamente que nos hacen cambiar el sentido de los padres ausentes. Una tiene que ver con el cambio de la nomenclatura de los hijos naturales, legítimos, ilegítimos, que hoy en día, desde el año que se promulgó esa ley, ya todos son igual, los hijos son todos iguales ante la ley, y ya no hay esta distinción. Y por otra, la ley de filiación y el ADN, que los papitos, los papás, no se pueden desentender tan fácilmente. Ahora ya hay un procedimiento que te acompaña para que esto no ocurra. Pero antes no era así. Entonces, esos papás que no solo no reconocieron o estuvieron ausentes, reconocieron y se fueron, son el clásico ejemplo de que a través de ese papá que no estuvo, es menos papá. Desde una perspectiva, a lo mejor alguien me podría decir, claro, pero no estuvo ahí, no crió, no estuvo presente, por lo tanto es menos papá. Pero desde esta perspectiva, desde la genealogía, ese padre es tan padre como esa madre que compartieron el material genético para poder desarrollar la vida de su hijo. Por lo tanto, el verlo ahí con su nombre puesto en el esquema genealógico, eh, puede cambiarte la perspectiva de la percepción de ese padre, que indudablemente no podemos, esta mirada es sin juzgar. Entonces, pero sí, ese padre se puso lo que tenía que poner para que tú estés aquí, y estás aquí gracias a esa unión. Lo mismo ocurre un poco desde otra perspectiva bueno, cuando la madre eh, muere y no puede criar, lo cría una tía, eh, y los hijos adoptivos, que también es un tema, porque al verlo en el esquema, eh, los padres, y poner simbólicamente, porque no siempre se saben los nombres de los padres biológicos, pero sí ponerlo simbólicamente, es reconocer a ese hijo con toda su historia, con los hijos, los padres biológicos
y los que vienen la familia sustituta que viene a promoverse con la adopción, y que a veces son, o sea, entiendo yo que la adopción y las familias que tienen esta figura eh, son su familia, o sea, el niño adoptado, esa es su familia, pero también su vida pasa por los padres biológicos que simbólicamente se pueden poner en el árbol. Eso, continúo. Mm. Y otro aspecto que también se va trabajando de forma natural es organización de la información recogida. ¿Y qué quiero decir aquí? Que, claro, cuando uno tiene una motivación de hacer el árbol, a lo mejor de curiosidad, de entrar en este mundo, al inicio es fácil capturar la información, pero a medida que vas encontrando más datos, se hace inevitable necesitar alguna manera de ordenar esa información. La manera más elemental es con un lápiz y un papel, diagramar lo que tú vas obteniendo. No obstante, de aquí te cuento, existen programas que te pueden ayudar a registrar tus hallazgos. Lo que yo presento aquí es el genograma, que es una herramienta útil para lograr este orden. Y el genograma es una herramienta de las ciencias sociales que se utiliza no solo para, es una representación visual de la composición familiar, y se usa no solo para la representación visual, sino que también ver las relaciones entre los miembros de la familia. Entonces los psicólogos y los asistentes sociales los ocupan muy fácilmente en sus sesiones de atención individual, porque así pueden armar un esquema de la familia con quien están trabajando. Entonces el padre que no está, o este tiene una relación conflictiva con la hermana, y se puede ir profundizando en ese tipo de información. Pero yo aquí solamente lo uso para, no para llegar a ese fin de las relaciones interpersonales al interior de la familia, sino que para configurar el esquema familiar general. Y entonces, y así poder visualizar con mayor facilidad quiénes son los abuelos, quiénes son los tíos, quiénes son los primos, quiénes son los hijos, etc. Y entonces, y esto se puede hacer en grande, bueno, y ahí la persona puede ver, buscar la manera de que sea más fácil para ella trabajar en este esquema. Eh, Aquí. Bueno, estos son los aspectos que yo he ido descubriendo que se dan en la mayoría, si no en todas, las investigaciones que he apoyado en genealogía. Entonces me pareció interesante poder compartirlo con personas que a lo mejor están pensando en elaborar su árbol, considerando la idea y por darse cuenta a través de esta información que no es solo armar así nomás el monito, digamos, el esquema, sino que tiene una profundidad un poco más allá. Entonces, como reflexión final de esta exposición, voy a leer, dice, estos aspectos que he identificado al elaborar tu genealogía hace que sea un ejercicio terapéutico. Este ejercicio te revincula, te reconecta, te hace mirar y volver al origen. Al mirar hacia atrás comprometidamente, observando que todos ellos son parte de ti, sin juzgar, va permitiendo que te des cuenta que todas esas personas hicieron lo que estuvo a su alcance, lo que sus recursos y contextos le permitieron. Y eso es el sostén más allá de los juicios y reproches. Ellos hacen posible que tú estés aquí. Lo importante es saber que ellos son nuestro origen, pero no el destino. Depende de ti sanar las heridas y transformar la mirada para hacer el camino más liviano y transmitirlo con aires renovados a tu descendencia. También quiero hacer un pequeño resumen de cada uno de estos aspectos, cómo hacen que sea un proceso transformador. La investigación familiar permite que inicies conversaciones que no han estado, no veo aquí, me tapé, permite que inicies conversaciones que no han estado o han estado dormidas con tus familiares cercanos o lejanos y comprender mejor su historia y sus decisiones. La recopilación de fotografías y documentos permiten confirmar que cada persona que nos antecede efectivamente existió, tuvo una vida,
que al igual que tú, formaron parte de una red social y un contexto histórico. Fueron ciudadanos, bueno, en Chile digo yo, pero fueron ciudadanos. Y entonces en los documentos te dicen, sí, pues, ellos tuvieron aquí que firmar papeles, que pagar impuestos, etcétera. 3, comprensión de patrones familiares. Permite descubrir que ciertas decisiones que has tomado o ciertos acontecimientos que han sucedido tienen su origen en tu sistema familiar y que a lo mejor están invisibilizados hasta ese momento y ahí tú puedes descubrir, ah, miren, tienen el origen está aquí. 4, promoción del sentido de pertenencia. Permite reconocer que todos, sí o sí, te pertenecen y forman parte de ti y tu descendencia. Todos los que están ahí en tu árbol genealógico son parte de ti. 5, organización de la información recogida. Muchas familias tienen una fotografía que reúne a toda la familia y que puede ser incluso natural sacarse esa familia. Ya hoy día se juntaron el día domingo para el almuerzo, ya la foto, y tú se ponen para la foto y es común. Pero para otros, este esquema del genograma puede convertirse en su propia fotografía familiar. Detrás de mí están todos mis antepasados dándome fuerza. La vida pasó a través de ellos hasta que me alcanzó. Y en honor a ellos la viviré plenamente. Bueno, este es un poco lo que yo quería compartir con ustedes. Eh, Espero haber sido clara y haber llegado, digamos, a mi objetivo de que comunicar esta actividad que a mí me apasiona y me encanta. Eh, y entonces, ahora yo quiero dar paso. Antes de dar paso, voy a decir muchas gracias a todos los que están aquí. Yo sé que hay varias personas que están escuchándome y voy aquí a... em, ya, entonces ahora les quiero dar el pase a que dos personas que han trabajado conmigo en esta elaboración puedan hacer su comentario testimonial. Ya, Pamela, dale. ¿No se escucha? Ahí. Sí. Ahora sí, ¿ahí me escuchan? Sí. Ya. Bueno, yo quiero comentar que yo realicé con la Mónica el álbum genealógico como un regalo para mi esposo. Nosotros hace muchos años que queríamos hacer una recopilación, pero siempre teníamos un pero, que era necesitar a alguien que nos ayudara o que nos guiara para ordenarlo, porque claro, uno lo quiere hacer, pero necesita algo un poco más sistemático. Y yo creo que eso es lo que entrega Mónica. Y eso, pucha, favoreció mucho el orden, porque uno quisiera hacerlo solo, pero no, mejor con alguien. Ujú. Hicimos una recopilación, como decía Mónica, me contacté con todos los parientes por atrás de Checho, porque todo esto era una sorpresa para mi esposo, y fue muy, muy enriquecedor. Todo el mundo quería pasar las fotos, todo el mundo quería compartir, estaban todos contentos, todos quieren ver el álbum, algunos no lo han visto todavía. Y significó, como decía Mónica también en una de las etapas, empezar como a reencontrarte con tu familia y como reconocer esos patrones que claro, te hacen mucho sentido a uno porque decía, ¿por qué hago tal o cual cosa? Porque claro, algún antepasado nuestro hacía algo referido a eso o tenía relación. En mi caso particular, me ayudó a encontrar a mi abuela, a mi abuela materna, porque mi mamá no vivía con su abuela, no teníamos antecedentes, solamente su nombre, y logramos encontrar algunos datos importantes que, que fueron apareciendo en este proceso. Así que fue un proceso terapéutico, como dice Mónica, porque retomar nuestras raíces siempre es algo muy potente, muy fuerte, es como volver a encontrarse con aquellas personas que ya han partido sobre todo y te enriquece, no sé, para mí fue un proceso maravilloso. Lo recomiendo yo siempre a todo el que puedo y, y creo que se lo pierde el que no lo hace.
Mm. Así que con todas las alternativas que tiene Mónica. Así que aprovecho de agradecerle a Mónica y todo lo que ha significado para nosotros. Así que gracias. Pamela, y quiero hacer un alcance ahí porque la Pamela, dentro de todo lo que encontró, de sus documentos, encontró un libro que hizo su mamá, parece, un libro cuando ella nació. Cuando Pamela nació, Sí, su mamá había claro. iniciado un libro así, los datos. Nació, pesó, ya, y era como un librito que El, tenía, me imagino que dentro de haber tenido fotos, pero en la el tapa, libro del bebé. El libro del el bebé, libro del claro. bebé, y en la tapa de ese libro del bebé salía un árbol genealógico con el nombre de Pamela al centro. Y entonces era como que, oh, ¿cómo? La Pamela después, 50 60 años después, hace su árbol, formaliza el árbol genealógico ya, lo que ya intuitivamente lo había hecho su madre. Así que Sí, sí, precioso. Muy, muy lindo. es muy Muy bien, lindo. Pamela, gracias. Así que, ya. Eh, Ale, ¿está por ahí? ¿Yo? Sí. Sí, aquí estoy, pues. Ajá. Comente. Es que, bueno, en mi caso tengo mucho que comentar, pero voy a tratar de comentar lo principal o lo que puedo rescatar primero, que tú tienes razón cuando dices que uno se empieza a contactar con familiares para que te entreguen información, años, datos, pero yo en ese contactar con familiares me di cuenta que dentro de la misma familia habían algunas personas que ya estaban interesadas en hacer esta recopilación o que de manera paralela ya habían, a lo menos ellos por su propio interés, tratado de armar algo similar, sin resultados. Entonces yo vine como a continuar lo que ellos trataron de hacer en algún momento en ambos lados de la familia. Y lo que comentaba Pamela también me resonó porque yo a quien le consulté o le pedí información, o sea, nadie me dejó en visto y yo era una pariente que no conocían, me tuve que presentar de nuevo con algunos links, soy hija de, nieta de, y todos muy contentos de participar y de entregar la mayor cantidad de información posible. Fotografías, no sé, libretas de matrimonio, datos curiosos, etcétera. Entonces también eso fue como muy bonito en el proceso. Y otra cosa importante, que a mí una de las cosas que más me llamaba la atención de la historia familiar tenía que ver con esto de hijos nacidos y no reconocidos. De ahí como que comienza la búsqueda de información. Y claro, pues, la historia familiar decía una cosa, no voy a entrar en detalles, decía una cosa en términos de edades, de tiempo, etcétera, y al ir investigando no eran, se alejaban un poco de la realidad algunas cosas. Entonces, al pasar los años, la historia familiar como que fue creando ciertos mitos respecto a alguna historia y que con esta investigación yo lo fui como develando. Y fue súper enriquecedor y además que, bueno, en mi caso esto de que también lo decía Pamela, que muchos querían ver el álbum y querían ver la información, yo logré juntar la familia y mostrarles la información en pantalla gigante, etcétera. Y fue tan bonito como, por ejemplo, que la persona más mayor de la familia materna mía conoció por primera vez en fotografía a su abuelo, quien no había reconocido a su madre. Pero fue tan bonito que fue un momento como de alegría más que de reproche. Y eso fue tremendamente sanador. Así que, o sea, y así pasaron otras cosas más muy bonitas. Entonces, ya con eso es como solo agradecimiento al haber hecho este trabajo. Y bueno, evidentemente agradecer como la conducción de haber hecho el trabajo, porque trabajarlo contigo, que además eh, profesionalmente ves las cosas de manera distinta, hizo también que avanzara más rápido, que no me quedara pegada en juicios de valor, en ponerle un velo ahí de juicio, como te digo, y me permitió avanzar más rápido.
o de manera más bonita, diría yo. Eso. Gracias. Gracias, Ale. Gracias, Pamela, también. Bueno, Oye, y algo que tengo que acotar ¿sí? es que no somos parientes en estricto rigor con la Mónica, a pesar que tenemos el mismo apellido, que para mí fue una gran sincronía que Mónica tuviera el mismo apellido que yo, que es Herrera. Sí, po, de veras, no, de veras, sí, pues no somos parientes, para nada. Y teníamos el mismo apellido. Bueno, bonito también eso. Ya, chiquilla, eso sería. Nos vemos, muchas gracias por su participación y estamos en contacto. Chao, Gracias. Monicita, Gracias, gracias. chao, Mónica. Chao. Chao, muchas gracias. Chao.